Bienvenidos a El Culto al Relato. En esta ocasión, les traemos un relato estremecedor que ha dejado una marca imborrable en la historia de México, el trágico suceso de San Miguel Canoa, una noche de horror en 1968. Antes de sumergirnos en los oscuros acontecimientos de aquella fatídica noche, queremos tomar un momento para expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes. Su apoyo constante, sus vistas, comentarios y suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido y explorando los rincones más inquietantes y fascinantes de las leyendas y sucesos paranormales. Así que, sin más preámbulos, acomódense en sus asientos, apaguen las luces y se atreven y prepárense para un viaje aterrador que los dejará con la piel erizada. Vamos a adentrarnos juntos en la historia de San Miguel Canoa y descubrir qué fue lo que ocurrió aquella noche de horror en 1968. Comencemos. En el turbulento año de 1968, el mundo entero se encontraba inmerso en una ola de agitación social y política que resonaba con fuerza en cada rincón del planeta. México no fue la excepción, con un movimiento estudiantil vibrante y determinado que exigía reformas y libertad, una lucha que culminó en los lamentables sucesos de Tlatelolco, un evento que dejó una cicatriz profunda en la nación. Sin embargo, no fue el único episodio oscuro de aquel año. En la remota y hasta entonces pacífica comunidad de San Miguel Canoa, Puebla, una serie de eventos macabros transformaron un simple pueblo en el escenario de una de las noches más aterradoras y sangrientas que México jamás haya conocido. Este pequeño pueblo, enclavado en las montañas, vivía bajo la sombra de la desconfianza y la paranoia, exacerbadas por un clima de represión y rumores infundados. En medio de esta atmósfera de tensión, un grupo de 5 jóvenes trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla decidió emprender una excursión inocente, buscando desconectarse de la agitación que sacudía al país. Lo que estos jóvenes no podían prever era que su viaje, que debía ser una escapada tranquila, se convertiría en una pesadilla inimaginable. Al llegar a San Miguel Canoa el 14 de septiembre, fueron recibidos con miradas recelosas y una hospitalidad que rápidamente se transformaría en hostilidad mortal. La influencia de un sacerdote local, quien avivó el miedo de los habitantes asegurando que los forasteros eran comunistas peligrosos, desencadenó una ola de histeria colectiva. Aquella noche, la paranoia se convirtió en furia, y el pueblo, normalmente tranquilo, se transformó en una turba sedienta de sangre. Los gritos desesperados de los jóvenes, el resplandor de las antorchas y el sonido sordo de los golpes resonaron en la oscuridad, marcando el inicio de una tragedia que se cobraría vidas y dejaría heridas profundas en la comunidad. Esta historia no es solo un relato de violencia irracional, sino también un recordatorio del poder destructivo del miedo y la desinformación. La tragedia de San Miguel Canoa no surgió de la nada, fue el resultado de un clima de tensión social y política exacerbado por líderes locales que utilizaron el miedo como herramienta para manipular a la población. En este video, desentrañaremos los eventos de aquella fatídica noche en San Miguel Canoa, explorando cómo una combinación de fanatismo, miedo y manipulación social pudo desencadenar tal horror. Prepárense para adentrarse en un capítulo sombrío de la historia mexicana, donde la humanidad mostró su peor cara y la oscuridad de la intolerancia se hizo palpable en cada rincón del pequeño pueblo. Para comprender el verdadero alcance de esta tragedia, debemos retroceder y examinar el contexto de la época. En 1968, México estaba al borde de un cambio significativo, con estudiantes universitarios liderando movimientos para exigir reformas democráticas y libertades civiles. El gobierno, temeroso de perder el control, respondió con represión violenta. La masacre de Tlatelolco el 2 de octubre, donde cientos de estudiantes fueron asesinados por las fuerzas gubernamentales, es un testimonio sombrío de ese periodo oscuro. Este ambiente de represión y desconfianza se extendió por todo el país, alcanzando incluso las comunidades más aisladas como San Miguel Canoa. San Miguel Canoa, un pueblo pequeño y tradicional, estaba caracterizado por una fuerte influencia religiosa. El sacerdote local tenía un poder considerable sobre los habitantes, y su palabra era prácticamente ley. En este clima de miedo y paranoia, cualquier forastero era visto con sospecha. Cuando los 5 jóvenes excursionistas llegaron al pueblo,
buscando refugio y un lugar para pasar la noche, no sabían que estaban entrando en un nido de desconfianza alimentado por la retórica incendiaria del sacerdote. El sacerdote, temeroso de que los jóvenes fueran agitadores comunistas, empezó a difundir rumores entre los habitantes. Estos rumores se esparcieron como un incendio, alimentando el miedo y la ira de la población. La situación alcanzó su punto de ebullición la noche del 14 de septiembre. Los lugareños, armados con machetes, palos y antorchas, se convirtieron en una turba enfurecida, dispuestos a linchar a los jóvenes a quienes veían como una amenaza. La brutalidad de los ataques, la desesperación de los gritos y el caos que se desató pintaron una escena de horror puro, una pesadilla que nadie podría haber anticipado. La tragedia de San Miguel Canoa es una lección dolorosa sobre los peligros de la desinformación y el fanatismo. La manipulación del miedo por parte de figuras de autoridad llevó a la comunidad a cometer actos de violencia impensables. En este video, no solo exploraremos los hechos de aquella noche, sino también las consecuencias a largo plazo para la comunidad y las lecciones que debemos aprender para evitar que tragedias similares ocurran en el futuro. Esta es la historia del trágico suceso de San Miguel Canoa, una noche de horror en 1968 que sigue resonando en la memoria colectiva, recordándonos que, en tiempos de agitación, la línea entre la razón y la barbarie puede desdibujarse peligrosamente. Acompáñennos mientras desentrañamos esta oscura página de la historia mexicana, un recordatorio sombrío del poder destructivo del miedo y la intolerancia. Al llegar a San Miguel Canoa el 14 de septiembre de 1968, los jóvenes trabajadores universitarios, cansados y mojados por la lluvia, buscaban un lugar donde pasar la noche. Desconocían el peligro que les aguardaba. Los habitantes del pueblo, ya recelosos de cualquier extraño debido a la situación política del país, los miraron con sospecha. Esta desconfianza no tardó en convertirse en algo mucho más siniestro cuando el sacerdote del pueblo, conocido por su influencia sobre los pobladores, comenzó a difundir la idea de que los jóvenes eran agitadores comunistas enviados para subvertir el orden. Esta acusación, en un contexto donde el miedo y la paranoia dominaban, actuó como una chispa en un barril de pólvora. Los rumores se extendieron rápidamente, y lo que comenzó como simples miradas desconfiadas se transformó en una turba enfurecida, cegada por el miedo y la histeria colectiva. La noche cayó y, con ella, la furia irracional de los habitantes de San Miguel Canoa. Los jóvenes, ajenos al peligro inminente, intentaron refugiarse en una casa local, pero la turba ya estaba decidida a actuar. Armados con machetes, palos y antorchas, los aldeanos se congregaron frente a la casa, alimentados por el temor infundado y las palabras incendiarias del sacerdote. La situación se tornó rápidamente violenta, la turba irrumpió en la casa, arrastrando a los jóvenes afuera. Los golpes y los gritos de auxilio resonaron en la noche, creando una atmósfera de terror indescriptible. La furia de los atacantes no conoció límites, 2 de los jóvenes encontraron su fin de forma brutal, mientras que los otros 3 sufrieron heridas graves. La brutalidad de la escena dejó cicatrices no solo en los sobrevivientes, sino en toda la comunidad, que fue testigo de la capacidad del miedo para transformar a personas comunes en agentes de la violencia más extrema. El sonido de los machetes cortando el aire, el crujir de las puertas al ser derribadas y los alaridos de terror se mezclaron en una sinfonía macabra que inundó las calles del pueblo. Los jóvenes, atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar, fueron víctimas de una violencia desmedida y sin sentido. Los atacantes, enceguecidos por la ira y la paranoia, no mostraron compasión alguna. Cada golpe, cada grito de dolor, alimentaba más la furia de la multitud, convirtiendo la noche en un caos sangriento. La escena era dantesca, antorchas iluminaban rostros desencajados por el odio, sombras danzaban en las paredes mientras la sangre corría por las calles de tierra. Los aldeanos, transformados en una turba asesina, no se detuvieron hasta haber saciado su sed de violencia, dejando tras de sí un rastro de muerte y desesperación. La intervención de las autoridades llegó demasiado tarde, y aunque varios pobladores fueron arrestados, el daño ya estaba hecho. Las consecuencias de este acto irracional de violencia dejaron una marca indeleble no solo en San Miguel Canoa,
sino también en la conciencia nacional. Este trágico suceso, alimentado por la paranoia colectiva y la manipulación social, destaca los peligros de una sociedad sumida en el miedo y la desinformación. Los ecos de aquella noche de horror aún resuenan, recordándonos la fragilidad de la civilización y la facilidad con la que el ser humano puede sucumbir a sus peores instintos. Para comprender el verdadero alcance de esta tragedia, debemos retroceder y examinar el contexto de la época. En 1968, México estaba al borde de un cambio significativo, con estudiantes universitarios liderando movimientos para exigir reformas democráticas y libertades civiles. El gobierno, temeroso de perder el control, respondió con represión violenta. Los sucesos de Tlatelolco el 2 de octubre es un testimonio sombrío de ese periodo oscuro. Este ambiente de represión y desconfianza se extendió por todo el país, alcanzando incluso las comunidades más aisladas como San Miguel Canoa. El ataque que devastó la pequeña comunidad tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de la noche trágica y dejaron una marca imborrable en la sociedad mexicana. La respuesta de las autoridades fue notablemente deficiente, con una intervención policial que llegó demasiado tarde para evitar el daño, enfrentándose a un escenario ya colmado de caos y desesperación. La tardanza en la llegada de la policía intensificó la sensación de abandono entre los residentes, creando un sentimiento de traición y desconfianza hacia las instituciones que debían protegerlos. Este abandono exacerbó la fractura en la comunidad, que se encontró dividida entre quienes apoyaban la violencia impulsada por el clérigo local y aquellos que condenaban el ataque y sus atrocidades. Las cicatrices emocionales y físicas dejadas por el ataque fueron profundas, afectando a las familias de las víctimas, quienes enfrentaron no solo el dolor de la pérdida y las secuelas físicas, sino también una estigmatización que transformó su vida diaria en una serie de desafíos y sufrimientos adicionales. La comunidad quedó marcada por una atmósfera de resentimiento y desconfianza, donde las tensiones internas se intensificaron y el miedo a lo desconocido se convirtió en una constante. A nivel nacional, la tragedia se convirtió en una herramienta en manos del gobierno para consolidar su control sobre una población cada vez más inquieta. En medio de un clima de agitación y de movimientos sociales que cuestionaban el orden establecido, el gobierno utilizó el ataque para justificar una represión más severa contra aquellos que eran vistos como amenazas al statu quo. La narrativa oficial amplificó el temor al extremismo y al caos, presentando el ataque como una evidencia de los peligros de la radicalización y de la influencia de movimientos subversivos. Los medios de comunicación, en su afán de captar la atención del público, difundieron imágenes perturbadoras y relatos sensacionalistas que avivaron el pánico y el morbo, exacerbando aún más el clima de ansiedad y desconfianza que ya imperaba en la sociedad. La cobertura mediática del ataque no solo incrementó el temor generalizado, sino que también contribuyó a la consolidación de un discurso oficial que justificaba la represión y la censura bajo el pretexto de mantener el orden y la seguridad. Con el tiempo, el ataque se convirtió en un símbolo de las sombrías consecuencias del miedo y la paranoia desatados. El suceso obligó a la sociedad a enfrentar sus propios miedos más oscuros, revelando cómo la desinformación y el fanatismo pueden llevar a la deshumanización y a actos de barbarie. La tragedia subrayó la necesidad de reformas profundas en los sistemas de justicia y seguridad, y la importancia de abordar de manera efectiva las raíces de la violencia y el extremismo. Además, resaltó la fragilidad de la convivencia pacífica y la urgencia de cultivar una cultura de empatía, diálogo y comprensión para prevenir la repetición de tales horrores. El impacto duradero de la tragedia dejó una cicatriz en la memoria colectiva de México, sirviendo como un recordatorio escalofriante de las devastadoras consecuencias que puede tener el odio alimentado por el miedo y la desinformación en la vida de una sociedad. La lección que quedó grabada es la de una sociedad que debe mantenerse vigilante y reflexiva, para evitar que el fanatismo y la violencia vuelvan a dominar la vida de sus comunidades. La adaptación cinematográfica del ataque en San Miguel Canoa se materializó en la película Canoa de 1975, una obra dirigida por Felipe Casals que se erige como una de las representaciones más crudas y conmovedoras de la violencia en el México de la época.
Desde sus inicios, Casals mostró un interés profundo por explorar los rincones oscuros de la realidad social mexicana, enfocándose en eventos de nota roja, violencia y criminalidad con una perspectiva que buscaba desenterrar las crisis, temores y odios de la nación. Casals, junto con el guionista Tomás Pérez Turrent, logró transformar el trágico suceso de septiembre de 1968 en una alegoría poderosa de los conflictos políticos y sociales del país, haciendo eco de lo sucedido en la Plaza de las Tres Culturas y otros eventos traumáticos de la misma era. La película se sumerge en la brutalidad del ataque con un enfoque visceral, presentando la violencia no como un mero espectáculo, sino como una manifestación de las profundas divisiones sociales y políticas de la época. El trabajo de Casals se destaca por su capacidad para capturar el horror de los eventos con una intensidad que no deja espacio para el sensacionalismo. La dirección de Casals se apoya en un estilo visual realista y casi documental, complementado por la fotografía de Alex Phillips Jr., que acentúa la atmósfera opresiva y la desesperanza que rodea los sucesos. El montaje de Rafael Ceballos contribuye a la narración con una estructura que intensifica la tensión y el impacto emocional del filme. El elenco, liderado por Ernesto Gómez Cruz y Enrique Lucero, ofrece interpretaciones que encapsulan la desesperación y la crueldad de la situación, con Lucero interpretando al siniestro sacerdote cuya influencia desencadena la violencia. Canoa se inscribe en un contexto más amplio del cine mexicano de la época, que se caracterizó por un enfoque en la denuncia política y social, con películas como Cascabel, Nuevo Mundo, y Los Albañiles abordando temas similares de violencia y crítica social. Sin embargo, Canoa se distingue por su capacidad para trascender el simple relato de los hechos y convertirse en una metáfora inquietante del clima político del país. La película no solo refleja la brutalidad de los eventos en San Miguel Canoa, sino que también explora las tensiones sociales y políticas que llevaron a tales actos de violencia, ofreciendo una visión de la sociedad mexicana que va más allá del evento específico. La respuesta oficial y judicial al ataque fue notablemente débil, las condenas para los responsables fueron mínimas, y el sacerdote que incitó la violencia ni siquiera fue llamado a declarar, subrayando la impunidad y la falta de justicia que rodearon el suceso. La trilogía del horror social de Casals, que incluye El Apando de 1975 y Las Poquianchis de 1976, continúa explorando los aspectos más oscuros de la sociedad mexicana, consolidando a Canoa como una pieza central en el cine de denuncia social de la época. La película y su icónico cartel, diseñado por Rafael López Castro, siguen siendo una de las representaciones más intensas y memorables del cine mexicano, capturando las contradicciones y frustraciones de una nación en crisis con una brutalidad sin igual. Gracias por unirte a nosotros en este escalofriante episodio. Déjanos en los comentarios de qué otro tipo de relatos te gustaría que habláramos. ¿Tienes tu propio relato espeluznante para contar? Puedes mandarlo a nuestro grupo de Facebook, te dejamos el enlace en la descripción. No olvides suscribirte y seguirnos para más emocionantes historias de horror. Hasta la próxima pesadilla.